el Estado boliviano es el que va a procesar al sujeto por el delito ya que independientemente se vaya a referir. Entonces, habíamos señalado que por principio de territorialidad debemos guiarnos siempre por las diferentes teorías. La primera teoría es la teoría de la actividad o la teoría del lugar donde se consume el delito. A ver, primero, si el delito se ha consumado evidentemente en Bolivia, como habíamos señalado por el principio de territorialidad, el Estado boliviano es quien tiene la competencia, las autoridades jurisdiccionales en Bolivia tienen la competencia de juzgar, ¿verdad? Al procesado. Ahora yo les hago una pregunta. Si en Bolivia falsificamos, qué sé yo, dólares y con los dólares falsificados, hipotéticamente, yo viajo a Estados Unidos y me sorprenden realizando el tráfico de dólares y falsificados. Tenemos dos posturas acá. El primer lugar, que es la comisión del delito, ¿me entienden? Que ha sido cometido en Bolivia. En Bolivia es donde se han falsificado esos dólares. Pero yo viajo a Estados Unidos y en Estados Unidos, evidentemente, estoy realizando o provocando la fluctuación de ese papel, moneda en todo caso, y en Estados Unidos me agarran, ¿me entienden? ¿Cuál es el país competente? ¿Qué dicen al respecto? Estados Unidos. Estados Unidos, doctor. Estados Unidos, ese es otro de los principios, ¿me entienden? Mucho depende, mucho depende que el país que vaya a utilizar la normativa y con cuál de los principios se rige. Porque a ese segundo punto me voy con la teoría del resultado. No siempre la comisión del delito desemboca, perdón, los efectos de la comisión del delito se traducen en el lugar donde se cometió. ¿Me entienden? Puedo falsificar, qué sé yo, soles. Muy bien, en Bolivia falsifico soles, viajo a Perú y en Perú provoco la fluctuación de ese dinero y me agarran en Perú. Y entonces se entiende que evidentemente, aunque se haya producido el delito en Bolivia, los efectos negativos o las consecuencias del delito se han producido evidentemente en el Perú o en Estados Unidos, dependiendo del hipotético caso que adopten. Entonces, existen dos teorías hasta el momento. La primera, la teoría de la actividad o lugar de comisión del delito, que el país que juzga, el país que debe juzgar al procesado es el país del lugar donde se cometió el ilícito penal. ¿Me entienden? Y en contraposición a esto, con la teoría del resultado, se entiende que el lugar en donde se han desencadenado las consecuencias del delito es el país que evidentemente debe juzgar. Y para resolver estos conflictos, la doctrina evidentemente ha sentado una tercera teoría, la teoría de la ubicuidad, que independientemente con la teoría de la ubicuidad, se entiende que ocurre tanto en el lugar en el que se realiza la acción como el lugar en el que se produce el resultado. Con esta teoría, independientemente se entiende que cualquiera de los países, tanto el país en el que se haya originado el delito o en el que ha desembocado sus efectos, es competente evidentemente para el juzgamiento o procesamiento del delincuente, ¿no? Estos principios rigen el famoso principio más grande, perdón, de la territorialidad. Y la territorialidad, como les había señalado, es pues la regla, ¿no? Y existe una excepción a esta regla, que es a lo que estábamos ingresando, que es la extraterritorialidad de la ley penal. Esta extraterritorialidad de la ley penal, ¿no?, es supletoria en todo caso. Solamente va a operar cuando el país en donde se comete el hecho no quiere o no puede juzgarlo. Y nos vamos a guiar también en la extraterritorialidad con principios muy diferentes a los de la territorialidad. Por ejemplo, tenemos el principio personal, ¿no? Como primer subtítulo,
dentro del título la extraterritorialidad de la ley penal. La ley de un país, ¿no?, se aplica a su nacional, aunque el hecho punible ocurra en el extranjero. Por eso decimos que es la excepción. Todos los delitos deben estar establecidos en la ley de donde es nacional la persona. Debe existir existencia de los requisitos de supletoriedad, no territorialidad de la ley penal y demás. Y además se debe exigir la doble incriminación, o sea, que el hecho debe ser punible en el estado en donde se ejecutó el hecho o donde se encuentre el delincuente. Y ahora, ¿qué me voy con esto? Ustedes bien saben que deben manejar siempre su código penal. En nuestro Código Penal, si ustedes se remiten al artículo 1 del Código Penal, la parte sustantiva, la Ley 1768 de 1997, ese es el Código Penal, ¿verdad? Por eso algunos dicen la ley penal, porque obviamente el Código Penal es pues una ley, Ley 1768 del 1997. Y el Código Penal señala claramente en su artículo 1 en cuanto al espacio. Toda esa teoría que nosotros estamos viendo es aplicable en la realidad y eso se traduce en el artículo 1 del Código Penal, perdón, en cuanto al espacio. El código, señala el artículo, este código se aplicará a los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Segundo, escuchen bien, a los delitos cometidos en el extranjero cuyos resultados se hayan producido o debían producirse en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. El principio que habíamos abordado, el principio de, ¿cuál era el segundo principio? Lugar de donde se hayan desembocado los efectos del delito. Tenemos el numeral 3, a los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. 4. A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. 5. A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte en el país extranjero cuando no sean juzgados en este. 6. A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la nación. Y 7. A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir. Entonces tenemos que para que una persona pueda ser juzgada extraterritorialmente por el principio personal, se debe entender que esa persona se va a juzgar, ¿no?, aplicándosele la ley de su país, aunque haya ocurrido en el extranjero, perdón. ¿Me entienden? Muy diferente es el principio real o de protección, que es el segundo principio, que señala que se va a aplicar la ley de un Estado a los delitos cometidos por sus nacionales o extranjeros fuera del territorio cuando atente contra determinados bienes jurídicos. Protección del Estado. Y acá quiero hacer un ejemplo ilustrativo. Ustedes recuerdan que ha pasado el 11 de septiembre del 2001, Del 2001, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, del 2001. ¿Qué ha ocurrido en esa fecha? el ataque de las dos torres gemelas en Muy Nueva York. bien. El atentado a las dos torres gemelas, ¿verdad? O al menos oficialmente así está. En documentales y en revisión documentológica, evidentemente. Ahora, ¿por qué es tan importante o trascendente este aspecto en cuanto al derecho que nos interese? ¿Por qué el principio real o de protección se utilizaría en este ámbito? Puede deberse porque el ataque es de un tercer país, o sea, es un país que directamente hace un ataque violento, se podría decir, pueden ser sometidos al tema de crimen de lesa humanidad a los habitantes de
otro determinado país que nada tienen que ver ni siquiera están ligados de manera directa, ¿no? Con el tema político. Doctor, Adelante. la tutela, o sea, se aplicaría, ¿no? El principio real de protección, que está en el artículo 1 del Código Penal, ¿no? Y ahí, que aquí dice claramente, ¿no? Eh, en cuanto al espacio, ¿no? Entonces, se aplicaría la tutela de bienes jurídicos del Estado, ¿no? O sea, seguridad, economía, fe pública y afectados en el extranjero, dice. Ya, eso va más al principio de territorialidad, ¿no? A ver, imaginemos que un boliviano comete un delito en el Perú, ¿sí? ¿Con qué ley se lo debería juzgar? ¿Con la legislación de qué país? Con la El Perú. legislación Peruano, peruana, Con la legislación peruana, pero ¿por qué? porque el el delito ha principio sido de cometido extraterritorialidad. en el territorio del Perú. A esto no sé si puedo acotar, doctor. Hace años, bueno, yo estuve viviendo en China, vi el caso de un boliviano que bebió bastante, bueno, los latinos somos conocidos por beber mucho, y lamentablemente atropelló a un transeúnte chino, ¿no? Lo mandaron directamente a la cárcel, estaba esperando su juicio, porque ya sí hay la ley, digamos, de muertos, así hay la pena de muerte. Y pese a que de aquí de Bolivia sus abogados, o sea, querían ver el tema de traerlo y que pueda ser juzgado, no había tal. Directamente no, la China no dejó, el boliviano se quedó allá. Al final, hasta donde yo me vine, él seguía encarcelado, ¿no? Por el hecho de haber atropellado y matado a una persona en estado de ebriedad. Entonces, la ley rige en el país donde se ha cometido. Y otro que de manera personal nosotros con mi familia lo hemos padecido, ha sido que, bueno, sin querer, mi esposo se pasó una luz en una carretera en Estados Unidos y el Estado lo juzgó y tuvimos que asistir al juicio y tuvimos que estar en audiencia con el juez porque de lo contrario, en cuanto él ingresara otra vez a Estados Unidos, lo iban a agarrar y lo iban a encarcelar. Entonces sí o sí hemos tenido que seguir, pero todo el proceso se ha hecho directamente con las leyes norteamericanas y no hemos podido hacer nada desde acá. O sea, la legislación boliviana ni nuestros abogados han podido hacer nada al respecto. Muy bien. Por eso hemos señalado que el principio de extraterritorialidad es la excepción. Lo que ocurre normalmente es que se aplique el principio de territorialidad, porque como el ejemplo de la compañera ha señalado que independientemente de que sean bolivianos, lo que se le ha aplicado es la ley norteamericana, ¿entienden? La ley estadounidense en concreto. Entonces, a eso me refiero, que estos principios de extraterritorialidad se van a aplicar de manera excepcional. Por ejemplo, el principio real o de protección que estábamos viendo. Se supone que, perdón, normalmente, en el ejemplo que habíamos señalado, si un boliviano comete un delito en el Perú, debería ser pues sancionado por las leyes peruanas, aplicando el principio de territorialidad. Pero hay casos o delitos en específico en los que tal vez ese país no tiene regulado ese delito. ¿Me entienden? Que Perú tal vez no tiene hipotéticamente regulado ese delito. En esa circunstancia, vamos a dejar impune al ciudadano si es que el delito que ha cometido afecta a Bolivia directamente, ejemplo, la falsificación del dinero, eh, de dinero, perdón, de uno u otro país. Entonces se entiende que este principio real de protección reconoce la aplicación de la ley de un Estado. En el ejemplo Bolivia, ¿no? Del Estado boliviano, para los delitos que se hayan cometido por nacionales, bolivianos en todo caso, fuera del territorio del Estado. Específicamente, y este es el requisito, cuando atente contra determinados bienes jurídicos. ¿Me entienden? Lo mismo en el ejemplo de la falsificación de dinero. ¿Qué tal que el ciudadano boliviano falsifica dinero acá en Bolivia, se va al Perú y en el Perú empieza a hacer circular la moneda boliviana? ¿Le afectará en gran medida al Estado peruano? Tal vez en muchos casos no, ¿me entienden?
pero le afecta directamente al Estado boliviano, esa es otra historia. Con delitos más graves, como delitos de lesa humanidad que algún compañero ha mencionado, con delitos de trata de seres humanos, tráfico de personas, ¿me entienden? Entonces, este principio va a garantizar más que todo que se sancione al delincuente, siempre tomando la teleología de proteger los intereses del Estado como tal, del ciudadano, perdón, del Estado al que pertenece el ciudadano que ha cometido el delito. Y al igual que en el principio de territorialidad, tenemos un principio, el principio de justicia universal. Y este es un poco el que más, creo yo, considero que se aplica en la realidad. Miren, cuando hablamos de principio de justicia universal o también es denominado principio de protección universal, se reconoce la aplicación de la ley de un Estado a los nacionales de dicho Estado o a los extranjeros que cometieron fuera de su territorio delitos, ¿no? Y estos delitos obviamente tienen que lesionar determinados bienes jurídicos porque sabemos que el derecho penal, una de sus máximas funciones es limitar el derecho perdón, limitar el poder punitivo del Estado, pero más importante aún, protección de bienes jurídicos. Y ahí hay mucha disquisición de diferentes profesores que en realidad parecen verlo como solo un mecanismo de coerción respecto al ciudadano, pero en esencia protege bienes jurídicos, porque ustedes bien saben que cuando la lesión o puesta en peligro del bien jurídico es grosera por alguna conducta del ser humano, el derecho penal debe actuar en esa instancia. Por eso hablamos de un derecho penal de última ratio. Por eso hablamos un derecho penal de mínima intervención, porque se supone que el derecho penal va a intervenir cuando las otras ramas del derecho no son suficientes para garantizar la protección de ese bien jurídico. Si es que las otras áreas del derecho pudiesen proteger ese bien jurídico, pues el derecho penal no tendría intromisión. Y en la realidad se ve que evidentemente todos acuden al derecho penal. Las mismas la misma política criminal que adopta nuestro país. Ustedes muy bien conocen que se ha estado hablando mucho este tiempo de esa famosa ley Brisa. Bien conocen que hace algunos años se hablaba mucho de la ley 700, la ley para garantizar, perdón, de protección de los animales, ¿verdad? Se hablaba mucho de la ley 348. Se hablaba mucho de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Todos decían, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz va a eliminar la corrupción. Ah, desde ahora no va a haber corruptos, desde ahora los funcionarios públicos van a actuar conforme a derecho. Ustedes pregúntense si ha funcionado. Cuando sacaron, o perdón, publicaron, promulgaron y publicaron la ley 348, ahora se ha acabado la violencia contra la mujer, ahora nadie se va a atrever a ser violento, a maltratar a las mujeres. Estadísticamente, ustedes bien saben que ese índice de criminalidad en lo más mínimo se ha reducido, ¿verdad? Se ha hablado mucho de la ley 700. Tenemos lamentablemente tantos casos denunciados por violencia contra animales, pero pregúntense ustedes cuántos de esos casos llegan a sentencia. Solo uno o dos casos conocidos han terminado con una sentencia condenatoria. Los otros no han proseguido o por mecanismos procesales se han rechazado. ¿Me entienden? Y entonces, por eso entendemos que el derecho penal solamente actúa de última ratio. No debemos tocar el derecho penal para tratar de resolver todos los problemas como se pretende hacer. Hay delincuencia contra los menores de edad, ¿no? Ese es el fundamento para alguna de las leyes que se están escuchando hoy en día. Hay mucha persecución, o perdón, hostigamiento, agresión, contacto a los menores por medios tecnológicos. Se ha emitido una ley. La respuesta será endurecer las leyes. La respuesta será tocar el derecho penal, tomar en la mano el derecho penal y agravar las penas. La realidad nos muestra que no, ¿verdad? Y eso se ha visto en las primeras clases con la política criminal, ¿verdad? Que un Estado debería adoptar medidas de hecho y de derecho que ayuden o, en todo caso, coadyuven a combatir y reprimir el delito, ¿verdad?
pero no siempre la respuesta es el derecho penal. Si ustedes leen la ley 348, en uno de sus apartados señala políticas públicas de prevención. Primero, tratamiento psicológico. ¿Ustedes creen que los agresores violentos, los agresores sexuales, que estadísticamente en Bolivia, evidentemente, el hombre estadísticamente siempre termina siendo el agresor? No decimos que la mujer no lo sea, porque hay casos en los que la mujer es agresora dentro de la familia. Sin embargo, estadísticamente hay más casos en los que el hombre es el agresor. Pero no se han preguntado por qué es agresivo, por qué es violento, por qué ha cometido ese ilícito. En muchas cuestiones tal vez podría haberse evitado ese resultado. Sí, eso evidentemente lo van a conocer en criminología cuando aprueben Derecho Penal parte general y parte especial y estén en tercer año, porque la criminología les ayuda a comprender las causas del delito. Imagínense que una persona, un niño, perdón, dentro de un hogar, vamos a decir, no una familia convencional, hay ausencia de figura paterna o hay ausencia de figura materna, o la madre tiene problemas con alcoholismo o drogadicción, o el padre, o siempre están ambos trabajando y no prestan la debida atención y educación a su hijo, o es hijo único, o es hijo mayor, o es el hijo menor, o es el hijo del medio, o es el único hijo entre puras hermanas, o es la única hija entre puros hermanos, ¿me entienden? Todos esos factores, el factor económico dentro de la familia, los vínculos sociales dentro de la familia, los vínculos afectivos dentro de la familia, todos esos aspectos marcan pues una línea en la personalidad de cierto individuo. Y el menor, y en muchos casos eso hoy se ve, ustedes escuchan noticias todo el tiempo y aparece Crónica Roja todo el tiempo las noticias. Hace algunos meses, entre adolescentes se apuñalaron en Santa Cruz, le han cortado con un estilet a su compañerita de 14 años, señalando que el motivo fue que la compañerita era más popular que las demás, ¿me entienden? Imagínense en Santa Cruz hace algunos meses, no es algo alejado de la realidad, pero mire, eso pudo haberse evitado en algún momento. Ya los comportamientos violentos son pues previsibles. Ya los comportamientos violentos pueden ser corregidos y para eso se tiene a la psicología, la psiquiatría y demás áreas, ¿me entienden? Y la ley 348, algo plausible, señala que evidentemente en cada institución pública como medida preventiva, política pública preventiva, debería existir en cada colegio un psicólogo especializado en violencia, porque la violencia es degenerativa, inicia en la infancia y en la adultez se agrava, ¿verdad? Pero ustedes se preguntarán, ¿este aspecto se cumple en la realidad? ¿Todos los colegios tendrán un especialista en violencia? ¿Se atenderá realmente a los jóvenes violentos? Todo queda plasmado en la ley, pero en la realidad al parecer no se aplica. Eso ya corresponderá a temas de corrupción, a temas de manejo de las políticas públicas, a temas de economía, qué sé yo. Pero al menos en la ley se prevé. Pero de todas formas no nos sirve, ¿verdad? Porque de nada sirve que en la ley esté descrito todo cuando en la realidad no se va a aplicar. Pero ¿a qué me voy con esto? Existen delitos tan graves, pero tan graves, lesivos realmente de bienes jurídicos. Imagínense ustedes la trata de seres humanos. La trata de seres humanos, alguno por lo menos infiere en qué consiste. Doctor, es el tráfico ilegal de personas, ¿no? Que son puestas para prostitución, tráfico de órganos, tráfico sexual, y, incluso hasta, bueno, eh, lo más terrible, ¿no? La miseria humana, ¿no, doctor? Es el secuestro de personas para cometer delitos de índole sexual por lo general, ¿no? Ya, a ver otra apreciación. Hola.
trata y tráfico y trata de sexuales de las niñas, todo eso también, pues. Tal vez sería el hecho de privarle de ciertos derechos a una persona. Por ejemplo, en el ámbito de la libertad, en el tema del trata y tráfico se le quita esa libertad a una persona, y también en el ámbito de la prostitución, en ese caso se le estaría, digamos, obligando a una persona a, a remitirse contra la libertad sexual. Ya, muy bien. Si usted Explotación laboral también. explotación laboral. Por favor, ruego remitirse siempre a nuestra ley. Evidentemente es materia del próximo año, pero paralelamente ustedes tienen que estar conociendo los delitos. Váyanse al artículo 281 bis, ¿sí? De su Código Penal que deben tener a la mano. ¿Qué señala este artículo? ¿Y por qué voy a hacer incidencia en este artículo? Porque este se vincula casi de manera inescindible con el principio de protección universal que estamos abordando. Si ustedes verifican el artículo, señala, será sancionado con privación de libertad de 10 a 15 años. Primero, ustedes entenderán que es una pena no más considerable. En relación a que la pena máxima en Bolivia, ¿cuánto es? 30 años. 30 años. 30 años sin derecho a indulto. Y esa precisión es importante, ¿ya? Trata de seres humanos, miren, la mitad de la pena máxima en Bolivia. Se ha intentado agravar, ¿no? Otras conductas con los nuevos proyectos de ley, casi al nivel del asesinato, casi al nivel de la traición y demás, ¿verdad? Sin embargo, al momento un legislador de promover o pretender que se publique una ley penal, evidentemente tiene que tener en relación que la máxima pena en Bolivia es 30 años y de ahí gradualmente imponer una pena proporcional, no meterle en palabra criolla a ojo de buen cubero la pena, ¿me entienden? Pero tenemos el 281 bis, ¿verdad? Habíamos señalado que tiene 15 años máximo de cárcel, 10 como mínimo. Quien se va a fundar en intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma que obligue a la persona o que mediante amenaza favorezca, ¿no? Este sujeto en captación de seres humanos, traslado de esos seres humanos, transporte, privación de libertad, ¿me entienden? Pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad el tratante de seres humanos realiza estas conductas? Y ahí tienen por lo menos 14 numerales. Venta u otro acto de disposición del ser humano con o sin fines de lucro. Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos o tejidos. Esto es lo más grave, ¿verdad? Hace algunos años se escuchaba mucho la trata de seres humanos o trata de personas, como actualmente está en el Código Penal, que se captaba a los niños y se los enviaba al extranjero, ya sea para vender sus órganos, los riñones, el hígado, las córneas, células, fluidos. Habían investigaciones, vamos a decir, tratando de eh, aglutinar células madre. Entonces, estos delitos evidentemente pues son graves. Atentan, lesionan groseramente al bien jurídico, en este caso, integridad personal, ¿me entienden? Atenta incluso contra la libertad del sujeto, si es que va a ser como en el numeral 3, con la finalidad de reducir a la explotación, perdón, a la esclavitud, con la finalidad de explotación laboral, servidumbre, explotación sexual, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hacen los países ante delitos tan graves? ¿Verdad? ¿Cómo juzgar estos delitos? Con el principio de justicia universal, no interesa en qué país se haya cometido el delito o se hayan desembocado sus efectos, o con qué legislación se lo vaya a juzgar. Lo que interesa es que se lo juzgue en virtud
a que se pretende proteger a la sociedad de delitos tan lesivos que afectan pues a la comunidad internacional, a los países que conforman esa comunidad internacional. Y el ejemplo de la trata de seres humanos, antes llamado trata de blancas, ¿entienden? Porque inicialmente esto ha sucedido con la captación de mujeres blancas inicialmente. Ya después, evidentemente, con esa, vamos a decir, etimología en el nombre, ya la tipificación de esta conducta se ha ido modificando, estructurando y agravando en muchos casos. Entonces, cuando lesionan bienes jurídicos tan graves, en este caso se pone en peligro la vida o se lesiona directamente ese bien jurídico, la libertad sexual, la libertad personal, la integridad personal, ¿me entienden? Contra estos delitos, todos los países, se entiende, deberían ser competentes y deberían promover el procesamiento de esos delincuentes, ¿verdad? Y en este mismo apartado deberíamos hablar de la famosa extradición, ¿sí? Ejemplo, bueno, primero la extradición. ¿Qué es la extradición? La extradición es un procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento de cooperación entre los países, cooperación internacional. ¿Qué impide? ¿Cuál es su finalidad? Impedir que los responsables de delitos no juzgados o ya condenados eludan la acción de los tribunales competentes para enjuiciarlos. Si ustedes se remiten ya no al Código Penal, sino remítanse al Código de Procedimiento Penal, tenemos el artículo 149, que es muy importante que ustedes lo lean, ¿sí? Si no lo tienen a la mano, pues por lo menos apúntenlo para revisarlo después. ¿En qué consiste la extradición? Mire, la extradición se regirá, artículo 149, por las convenciones y tratados internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente código, por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable. ¿Cuándo procede? ¿Sí? Procede en delitos en que la legislación de ambos estados se sancionen con penas privativas de libertad. Es decir, si alguien mata y quiere ser extraditado a otro país, ¿no? El otro país también debería tener concebido el delito de homicidio o de asesinato, dependiendo del caso. Y evidentemente estos delitos son pues considerados de lesa humanidad, al menos el asesinato, y que tienen pues años considerables de cárcel. En la mayoría de las legislaciones tiene la pena máxima, ¿verdad? Además de eso, señala el artículo, eh, facultades del tribunal competente. Vámonos al artículo 154. Doctor, La, una consulta. sí, adelante. Cuando usted señalaba el tema de, bueno, cuando estaba señalando el delito de, bueno, de lesa humanidad, una consulta. Actualmente, en nuestra coyuntura actual, por ejemplo, el señor Argollo es el que ha motivado, incentivado a sus supuestas bases, ¿no?, a realizar los bloqueos. Y ayer claramente el presidente de la República decía, a razón de estos bloqueos, ha habido una persona que se va en el alto, que no puede llegar al hospital, ha habido un extranjero, bueno, una persona del extranjero que tampoco ha podido y ambos han perdido la vida, de los casos que se tienen conocidos, ¿no? Sin saber todavía los demás casos. En este sentido, esta persona puede, o sea, se le puede imputar o no se le puede imputar. Esa sería una de mis preguntas. Y la segunda, otro país ajeno, ya que a los otros países hemos visto que les gusta ingerir, o sea, vertir opiniones. ¿Podría otro país, digamos, en algún momento, así como en el caso de Pinochet, agarrar y hacer, digamos, o generar la denuncia? Porque se puede hacer en otro país, dado que la persona del extranjero, sus familiares son de otro país, ¿no? Entonces, no sé si hay esa figura para que se vaya, ya que en este caso el señor Argollo sería como ¿cómo se diría? La persona que ha planificado, la que ha motivado y la que ha dirigido. Ya, miren, dos cosas primero. Para que un país quiera promover una acción penal, primero tiene que ser delito de lesa humanidad,
Por eso hemos señalado el principio de protección universal, ¿verdad? Los delitos de lesa humanidad son solo algunos, ¿sí? Que están concebidos justamente, si ustedes revisan, en el Estatuto de Roma, ¿sí? De la Corte Penal Internacional. Evidentemente, esto está refrendado por la Constitución Política del Estado Boliviana, sí, pero debemos remitirnos ineludiblemente al Estatuto de Roma para saber qué delitos son delitos de lesa humanidad. Yo recuerdo asesinato, yo recuerdo esclavitud, yo recuerdo encarcelación, vamos a decir, o privación grave de libertad. La tortura, por ejemplo, es un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas y el apartheid, ¿no? Pero en respuesta a su pregunta respecto al dirigente o exdirigente, no recuerdo, de la COP, que vamos a rogar evidentemente no pronunciarnos siempre sobre aspectos políticos, no estamos en ámbitos académicos, pero ya ustedes sacarán su conclusión. Yo voy a responder de la siguiente manera. Si alguna persona en la sociedad, hablemos en concreto en Bolivia, promueve, ¿no? Incentiva, determina a la gente a cometer delitos, mañana vayamos a saquear los comerciales, lo hago públicamente. Mañana vayamos, qué sé yo, a destruir bienes del Estado, ¿no? Lo hago públicamente. ¿Estaría cometiendo algún delito si lo hago de manera pública? Sí, doctor Sí, Banoche, apología del delito, ¿no, doctor? instigación pública a delinquir. Ya, me alegra que señalen esos dos delitos, porque hay diferencia entre la instigación pública a delinquir y la apología del delito. Cuando hablamos de instigación pública a delinquir, nos vamos a remitir, nuevamente váyanse al artículo 150, no, perdón, 130 del Código Penal y 131. Y vamos a tocar esto con estas diferencias. Mire, la instigación pública a delinquir, el que instigare públicamente a la comisión de un delito será sancionado con reclusión. ¿Qué significa? Que una persona de manera pública, ya sea en la plaza, ya sea por un medio audiovisual, un medio, qué sé yo, de comunicación, incita a la gente a cometer un delito. Pero ¿por qué se sanciona con 1 año máximo de privación de libertad, de reclusión en todo caso? O se agrava a 2 años si se refiere a un delito contra la seguridad del Estado. Porque este delito, perdón, la consecuencia del delito no es tan cierta. Yo puedo decir por mi live en TikTok o Facebook, sí, mañana vayamos a destruir la Plaza Murillo, hipotéticamente. ¿Me hará caso la gente? ¿Me obedecerá? No, o puede que sí, ¿me entienden? Lo que se sanciona es el acto de instigar, ¿verdad? Pero su consecuencia puede o no provocarse, por ello la pena es tan nimia. La apología pública del delito, ¿no? Es diferente porque ¿qué es hacer apología? ¿Alguien sabe? ¿Por qué apología pública de un delito? Es, vamos a decirlo, dignificar una conducta. Hacer parecer como buena esa conducta cuando en realidad es mala. Si ustedes recuerdan los documentales, películas, libros o series que hayan visto respecto al caso de Jeffrey Dahmer, el asesino serial, en muchos casos, ¿no? Lo hacían ver como que algo bueno. Si todas, bueno, en la mayor parte de sus víctimas fueron personas de color y las otras personas han dignificado esa conducta y han empezado a cometer delitos por motivos racistas, ¿me entienden? No se puede hacer parecer que una conducta negativa sea buena. Si mañana empiezan atropellos, persecuciones, qué sé yo, actos lesivos que provoquen o que dañen la integridad de ciertas personas en movilizaciones de uno u otro lado,
Y decir que eso está bien o que apoyamos esa circunstancia, de alguna forma estamos cometiendo apología pública del delito, cuando se hace de manera pública, ¿verdad? De manera pública. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos que lesionar, las lesiones a partir del 270, 271 del Código Penal, eso es un delito, provocar lesiones. ¿Me entienden? Serán las instancias pertinentes las que realicen la persecución penal. Y si llegaran a imputar, a acusar, a llevar a juicio y que obtenga condena, corresponde a los aparatos de persecución penal. En este caso, en Bolivia, el Ministerio Público, con sus dos brazos operativos, la policía y el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿me entienden? Y corresponderá a la autoridad jurisdiccional, ¿verdad?, resolver esa situación y si realmente merecerá en primeras instancias la aplicación de una medida cautelar, ¿no? Y ya en etapa de juicio si corresponderá a una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero tengan en claro que la mayor parte de las posibilidades de gama de comportamientos del ser humano están traducidas, las negativas evidentemente, las conductas negativas que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico, están extrapoladas en conductas típicas, delictivas, ¿entienden? Entonces ya ustedes considerarán si lo que se ve en nuestra coyuntura es delito o no. Y por lo que yo tengo entendido, ya se ha aperturado un proceso penal y se tiene un mandamiento de aprehensión, ¿ya? Pero, Una pues, última duda, doctor. sí. Entonces, en lo que usted nos ha explicado en esos momentos, la instigación máximo puede tener hasta 2 años, ¿no? La apología y la instigación tiene máximo hasta 2 años. Pero bueno, digamos, es una persona que instiga, hay otro que cumple la instigación, o sea, obedece por diversas razones, por decir yo obedezco y bueno, me estrello, por decir, contra otra persona y le lastimo, ¿no? Puedo hacerle un daño, le puedo hacer un golpe y a mí me van a procesar ya por haberle lastimado. Entonces, mi pena va a ser mayor a los 2 años. Entiendo que por lesiones leves creo que es hasta 5 años máximo. Y si en caso de que me procesaran por lesiones leves, yo iría a 5 años a la cárcel, pero el que ha instigado todo, o sea, el cerebro de todo, iría solo 2 años. ¿Es así como lo estoy comprendiendo, doctor? Sí, pero es muy diferente. Miren, la instigación pública a delinquir es solamente instigar. Otra cosa, otra figura es que seamos coautores y eso evidentemente lo vamos a precisar en el tema de autoría y participación criminal. Pero en el ejemplo en concreto, si yo instigo a la sociedad a que mañana, qué sé yo, salgamos a, qué sé yo, enfrentarnos con diferente facción de la sociedad, yo me quedo en mi casa, yo ni salgo, pero yo ya cometí un delito, sí, apología pública de un delito. ¿Por qué? Perdón, instigación pública a delinquir. ¿Por qué? Porque yo determiné a ciertas personas posiblemente a que cometan algún delito. Yo no lo hice, pero yo instigué. En cambio, si hubiera alguna persona que sí me hizo caso y que en virtud de mi nombre va y va a agredir a, qué sé yo, a un sujeto o a una persona en la sociedad, ustedes bien saben que el delito es intuito personae. Se aperturarán pues dos procesos diferentes. Para mí, apología pública a instigación pública a delinquir y para el ciudadano que hipotéticamente me hizo caso, por el delito que él cometa. No puede ser solo lesión, tal vez hurtó, tal vez robó, tal vez destruyó un bien público, tal vez incluso hasta asesinó o mató, ¿me entienden? Pero la precisión específica en cuanto a participación criminal, autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor, autor mediato, eso se va a ver en el tema de autoría y participación criminal, ¿sí? Pero a modo de conclusión, ustedes saben que la extradición, bueno, como lo habíamos dicho, existe una extradición activa cuando el país solicita, ¿verdad? Perdón, cuando el país, hipotéticamente, tenemos un delincuente internacional acá en Bolivia y si el Estado requiriente, imagínense, Estados Unidos nos solicita la extradición, eso es una extradición pasiva respecto de Bolivia.
En cambio, si nosotros quisiéramos extraditar a un delincuente que se encuentre en otro país, en el ejemplo Estados Unidos también, no, si nosotros lo requerimos, estaríamos hablando de una extradición activa. ¿Me entienden? De todas formas, la extradición sigue un procedimiento y si ustedes se remiten al artículo 43, si no me equivoco, del Código de Procedimiento Penal, déjenme corroborar, 43 y 50. Si ustedes ven el artículo 43 nos establece una jerarquía. Ya para concluir, como les digo. En primer lugar está la Corte Suprema de Justicia, que hoy en día ya no existe Corte Suprema de Justicia. Su nombre es Tribunal Supremo de Justicia con su sede en Sucre, ¿verdad? Debajo del tribunal están las Cortes Superiores de Justicia. Hoy en día ya no existen Cortes Superiores de Justicia, existen salas penales. En La Paz tenemos 5 salas penales. Debajo de ellas están los tribunales de sentencia. Eso evidentemente tenemos tribunales de sentencia. En La Paz tenemos 25 tribunales de sentencia. Tenemos jueces de sentencia, también órganos colegiados y esos son los famosos juzgados de sentencia, ¿verdad? Si no me equivoco, tenemos 16 o 17 juzgados de sentencia. Debajo de ellos están los jueces de instrucción, los famosos jueces de instrucción o jueces instructores que hoy en día se llaman jueces de instrucción penal, anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer. Tenemos 17 juzgados de instrucción en La Paz y los jueces de ejecución penal. Pero ¿por qué voy a esta jerarquía? Porque la extradición, si ustedes observan el artículo 50, el Tribunal Supremo de Justicia es el competente para conocer la sustanciación y resolución de solicitudes de extradición, ¿sí? Y ustedes muy bien saben que la solicitud de extradición, como acabamos de referir, puede ser una extradición activa o puede ser una extradición pasiva, dependiendo de la posición del país que vaya a solicitar la extradición de cierto individuo, pero evidentemente hay situaciones en las que no se concede la extradición, ¿verdad? Y para ello ruego, por favor, revisar para la siguiente el artículo 149, 156 y 157 del Código de Procedimiento Penal. Creo que ya estamos en hora. Para no quitarles más tiempo, por favor, esa lectura respecto a la extradición y nos encontramos en otra oportunidad. Sí, gracias. Buenas noches. Muchas Sí, gracias. adelante, doctor, adelante. mire, por los ejemplos que nos ha dado, y bueno, lo siento, pero voy a tener que nombrar, ¿no? En el caso del señor Marcet, que tengo entendido que es paraguayo o uruguayo, no recuerdo bien, pero ha sido extraditado de Bolivia, ¿no? Y ha sido extraditado a Estados Unidos. O sea, nos vemos de repente por la nacionalidad, 3 países involucrados. ¿Qué teoría se aplica en este caso, doctor? Bueno, ahí, si estamos hablando de un tema, porque entiendo que ha sido extraditado por temas de narcotráfico, estaríamos aplicando el principio de protección universal como regla excepcional a la regla de extraterritorialidad, ¿verdad? Doctor, ¿Puedes repetir, doctor? Perdón. hola, doctor. Hola, sí. ¿Puedes repetir, doctor? Puntualización. Marcet no ha sido extraditado. Con él se ha aplicado una figura que se llama expulsión inmediata, la expulsión express. Sí, o sea, el ejemplo que ha dado el compañero es la extradición. Yo desconozco el motivo por el que Marcel lo haya trasladado, pero si es que la vía de envío del sujeto a este país hubiera sido la extradición, es aplicable el principio de protección universal en virtud de que es un delito de narcotráfico. ¿Me entienden? Entiendo que por esa figura es la que se le está procesando en Estados Unidos, o corríjanme si es otra. Está por temas de narcotráfico, ¿verdad? Entonces, si es que ha sido extraditado, ese aspecto yo lo desconozco, pero si es que, como el compañero lo dice, ha sido otra forma de envío, no sé cuál refirió ahora, tendríamos que revisar la normativa. Pero en cuanto a extradición, que es lo que estamos precisando en sus artículos del Código Penal 147 y demás que he mencionado,
pues evidentemente la extradición sigue un procedimiento, debe ser autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia, si es figura de extradición. ¿Ya? Ahora tengo que remitirme al proceso penal, distinguidos compañeros. ¿Alguna otra consulta, por favor? Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muy Hasta bien. luego, doctor. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Nos encontramos Gracias, la doctor. próxima Buenas clase. noches. Hasta luego.